Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo. En este episodio estaremos viendo el siguiente periodo, el primer periodo intermedio de Egipto. Vale, entonces ya hemos visto el periodo predinástico, el periodo protodinástico, el periodo arcaico, el periodo del imperio antiguo. Y ahora vamos a ver el primer periodo intermedio. Entonces, primer periodo intermedio. Vale. En cuanto al primer periodo intermedio, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte, los puntos importantes. Puntos importantes, donde estaremos hablando acerca de la duración, de la característica principal que hubo en este primer periodo intermedio, las dinastías involucradas y el evento clave que hubo, ¿vale? En cuanto a los puntos importantes. Y el segundo punto, vamos a ver las dinastías que hubieron. Entonces, dinastías de las dinastías para este periodo tenemos de la dinastía séptima hasta la dinastía o mediados de la dinastía undécima. Vale, entonces pues estaremos explicando cada una de las dinastías. Vale, entonces comencemos con los puntos importantes. Lo primero es la duración. La duración del primer periodo intermedio. Entonces, en cuanto a la duración, tenemos que fue aproximadamente 140 años que duró este periodo. Entonces, duración aproximadamente 140 años. ¿De qué fecha a qué fecha? Desde el 2190 al 2050 antes de Cristo. 2050 antes de Cristo, ¿vale? Entonces ya sabemos aproximadamente 140 años duró desde el 2190 al 2050 antes de Cristo. En cuanto a la ubicación histórica, bueno, ya sabemos que este primer periodo intermedio está entre el imperio antiguo y el siguiente, que es el imperio medio. Vale, entonces acá tenemos que está entre el periodo del imperio antiguo, que si no lo has visto, estamos ahí, hablamos de las primeras dinastías, de todos los faraones que hicieron parte de cada una de las dinastías, ¿vale? Y el imperio medio, que es el siguiente video que vamos a estar viendo. Imperio medio, ¿vale? Ahora sigamos por aquí, digamos esto acá. Ahora, entre las características principal, la más principal de todo que sucedió en este periodo fue la descentralización del poder. Entonces, descentralización del poder lo tenemos como la característica principal. Listo. Ahora, bueno, las dinastías involucradas,
les di acá, recordemos que en el periodo arcaico empezó la primera y la segunda dinastía. Entonces aquí para recordarles, periodo arcaico, la primera y la segunda dinastía. En el periodo del imperio antiguo, tenemos lo que fue la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta dinastía. Ahora para este periodo, el primer periodo intermedio, tenemos lo que es la séptima, la octava, la novena, la décima y la undécima, ¿vale? Entonces estas son las que vamos a estar viendo más adelante, donde la estaré explicando más a fondo, más a detalle. Incluso para no hacerlo tan largo el video, tomé esta con esta con esta y esta así sola, que aquí es donde es como la más importante del periodo intermedio, ¿vale? Entonces por eso la he sola como tal. Bueno, eso en cuanto a las dinastías. Entonces ya, si no han visto los anteriores videos para saber qué pasó durante esas dinastías, pues se lo recomiendo para que vayan a ver. Ahora tenemos lo que son el evento clave, el evento más importante que sucedió, o uno de los más importantes, porque sí hubieron demasiados, pero el que más fue importante. Entonces, evento clave, tenemos la reunificación de Egipto bajo, entonces reunificación de Egipto bajo, pongámoslo aquí, Mentuhotep segundo. Listo. Este fue el evento clave que marcó el periodo. La reunificación de Egipto bajo Mentuhotep segundo. Es un poco complicado de pronunciar, pero bueno. Entonces, chicos, ya tenemos los puntos más importantes que hubieron durante el primer periodo intermedio. Entonces, lo primero, la duración, aproximadamente 140 años, desde el 2190 hasta el 2050 antes de Cristo. Tenemos que este periodo durante anteriormente el periodo antiguo, luego tenemos el primer periodo intermedio y el siguiente, que es el imperio medio, ¿vale? Como característica principal, la descentralización del poder. En cuanto a las dinastías, pues recordamos que el periodo arcaico surgieron la primera y la segunda dinastía. En el periodo antiguo, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y en el periodo que estamos viendo actualmente surgen lo que es la séptima, octava, novena, décima y undécima. Y en cuanto al evento clave, tenemos la reunificación de Egipto bajo Mentuhotep II.
que eran unos pocos años. Entonces pues qué pasaba, que esto pues reflejaba un poco la inestabilidad política de la época o de ese momento. Entonces en cuanto a gobernantes, pues sus periodos de reinado, o sus reinados, pongámosle, sus reinados muy cortos, muy cortos. Entonces qué pasa, pues que eso daba a entender que había una inestabilidad política en esa época, ¿vale? Ahora, otro punto importante que sale de los gobernantes es que posiblemente eran nominales. Ya les explico qué significa esto. Posiblemente nominales. Esto quiere decir que tenían poco poder real y actuaban más como figuras simbólicas que como unos líderes efectivos como tal. Entonces nominales quiere decir que tenían poco poder real. Poco poder real. Actuaban más como figuras simbólicas. Actuaban como figuras simbólicas. Actuaban como figuras simbólicas. Más no un liderazgo real, por decirlo así. Actuaban como figuras simbólicas, listo. En cuanto al contexto político, pues se dio en Memphis, que era la capital del Imperio Antiguo. Bueno, pongamos Memphis. Por otro lado, pues el poder central se debilitó. Entonces pongamos el poder central se debilitó. Y el control del territorio se fragmenta entre líderes locales y nomarcas. Si no te acuerdas que son nomarcas, pues son gobernadores regionales. Entonces, el control del territorio, se fragmentó entre líderes locales y nomarcas, que eran gobernadores regionales, ¿vale? Y algunas fuentes, yo estaba investigando un poco, algunas fuentes dicen que algunos egiptólogos, o sea, las personas que se encargan de estudiar este periodo, esta civilización del antiguo Egipto, dicen que estas dinastías aún pertenecen al Imperio Antiguo, ¿vale? Algunos dicen que aún pertenecen, o sea que la dinastía séptima y octava aún pertenecen al Imperio Antiguo, pero otros dicen que no,
Abidos. Pero lo único que sí se dice, o algunas fuentes no son muy claras con todos sus logros, ya, o sus tiempos de reinados, se dice que no es tan claro, o sea, como que no tienen como esa transición tan marcada como otros que ya fueron. Incluso si ustedes ya vieron el video del imperio antiguo, pues ahí les estoy explicando, pero hay unos faraones que no tienen como tal ese reinado tan marcado, sino siempre son como aproximaciones. Pero hay otros que sí lo tienen bien marcado, prácticamente los que iniciaron, los cerquita, los que iniciaron y los que terminaron son los que más marcado lo tienen, pero no tanto los del medio, por decirlo así. Vale, entonces bueno, ya tenemos la dinastía séptima y octava. Entonces tenemos que, para hacer un repaso así rápido, que estas dos dinastías fueron las que marcaron el inicio del primer periodo intermedio, ¿vale? Eso ya lo tenemos claro. En cuanto a los gobernantes, sus reinados fueron muy cortos y pues daba a entender que había una inestabilidad política en ese momento o en esa época, ¿vale? También se dice que política en esa época, también se dice que los gobernantes eran nominales, es decir, que tenían poco poder real y más bien eran como figuras simbólicas, ¿sí? Actuaban como esas figuras simbólicas, más no tenían ese liderazgo como que fuera muy notorio, más bien como figuras simbólicas. Memphis se desarrolló en Memphis, que era la capital del imperio antiguo. También tenemos lo que fue el poder central, que se debilitó. Y en cuanto al control del territorio, pues se dice que se fragmentó entre los líderes locales y los nomarcas, que eran los gobernadores regionales. Y en cuanto a fuentes históricas, tenemos que los nombres de los faraones se encuentran en la lista real de Abidos, pero que no se tienen como muy claros los logros y los periodos de reinado que estos estuvieron, ¿vale? Entonces esto en cuanto a la séptima y octava. Ahora nos vamos a las siguientes, a la novena y la décima dinastía. Entonces, dinastía, yo creo que este video va a salir un poco cortico, bueno, a comparación de los demás, porque acá hay, perdón, novena y décima, acá sí lo junté las dos dinastías. Bueno, en cuanto a la dinastía novena y décima, tenemos que estas dinastías surgieron en Heracleópolis, o sea, como su origen, surgieron en Heracleópolis, ¿vale? Heracleópolis, que era una ciudad importante en el Bajo Egipto. Entonces, yo creo que dividamos esto acá para... Entonces, una ciudad importante en el Bajo Egipto. En el Bajo Egipto. Recordemos que había Alto y Bajo Egipto. Listo. Entonces estos surgieron en Heracleópolis.
lideró golpe de estado. Fue quien lideró golpe de estado y derrotó a Neferkara segundo. Neferkara segundo, que quién era, fue el último rey de Memphis. El último rey de Memphis, alrededor del 2150 antes de Cristo. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Que con este acto se estableció la dinastía novena, consolidando el poder en el Bajo y Medio Egipto. Entonces, con todo este acto que ocurrió acá, se estableció la dinastía novena, ¿vale? Consolidando el poder en el Bajo y Medio Egipto. Listo. Vale. Ahora, en cuanto a las características del gobierno, pues los gobernantes de Heracleópolis buscaron más que todo estabilizar la región, pero su autoridad no se extendió a todo Egipto. Eso fue lo malo. O sea, ellos buscaron una estabilidad regional, por decirlo así. Entonces pongamos acá gobernantes. Los gobernantes buscaban estabilidad regional, pero no lograron o no extendieron su autoridad en todo Egipto. Entonces no se extendieron a todo Egipto, ¿vale? Listo. ¿Qué otra cosa les puedo decirte acá? Bueno, este punto también es importante. Dice que aunque lograron cierta estabilidad en sus territorios, ¿sí?, los faraones se vieron envueltos en luchas tanto internas como externas. O sea que a pesar de que ellos buscaban una estabilidad, pues no fue del todo así, sino que se presentaron una que otra lucha interna y externa, ¿vale? Y bueno, también esto es importante, su principal rival fue la ciudad de Tebas. Pongamos principal rival fue la ciudad de Tebas. Y adivinen dónde estaba la ciudad de Tebas. Sí, Heracleópolis estaba en el Bajo Egipto, Tebas estaba en el Alto Egipto. En el Alto Egipto, ¿vale? ¿Y por qué esto? Pues comenzó a ganar poder bajo la dinastía undécima. Esto fue lo malo de su rival en Tebas, Alto Egipto, ¿vale? Entonces esto en cuanto a la dinastía novena y décima. Entonces tenemos que surgieron en Heracleópolis, que era una ciudad importante en el Bajo Egipto. Listo. El nomarca Artoes o Yeti I fue quien lideró el golpe de estado y derrotó a Neferkara II,
¿vale? Que quién era él, era el último rey de Memphis y sucedió alrededor del 2150 antes de Cristo. ¿Qué pasó con todo esto, con este golpe de estado y la derrota y todo? Pues que se estableció la dinastía novena, dominando el Bajo y Medio Egipto, ¿vale? Ahora, en cuanto a los gobernantes, ¿cuál era su objetivo principal? Pues buscaban una estabilidad más que todo regional, pero lo único malo fue que su autoridad no se extendió a todo Egipto. Y lo que les comentaba anteriormente, que era un punto importante, pues que ellos, a pesar de que buscaban esa estabilidad, pues no dejaron de tener ciertas luchas, tanto internas como externas, ¿vale? Y en cuanto a su principal rival, pues era Tebas, que se encontraba en el Alto Egipto, y este pues comenzó a ganar más poder bajo la dinastía undécima, que es la que vamos a ver a continuación. Ay, bueno, listo. Entonces por acá pongamos, bueno, sigamos aquí para no desperdiciar hoja. Entonces dinastía undécima y última dinastía del primer periodo intermedio de Egipto. Entonces dinastía, bueno, estas surgieron en Heracleópolis, y estas en, adivinen dónde, lo que les acabo de decir, punto importante, en Tebas, que era donde, en el Alto Egipto. Listo. Entonces el origen, bueno, el origen está muy fácil. La dinastía undécima surgió en Tebas, que era en el Alto Egipto, y alrededor del 2130 antes de Cristo. Origen de la dinastía undécima en Tebas, cuando alrededor del 2130 antes de Cristo. Listo. ¿Qué pasó acá? Los nomarcas de Tebas, inicialmente los gobernantes locales, comenzaron a expandir su influencia sobre el sur de Egipto. Entonces, anotémoslo aquí, un punto importante. ¿Qué pasaba con los nomarcas? Los nomarcas de Tebas, pongamos nomarcas de Tebas así entre paréntesis, sí, comenzaron a expandirse, logrando influenciar sobre el sur de Egipto, sobre el sur de Egipto, ¿vale? Bueno, sigamos por aquí. Ahora, ¿se acuerdan que yo les había dicho sobre el conflicto con Heracleópolis? Perdón. Bueno, Tebas y Heracleópolis se enfrentaron en una lucha prolongada por el control de Egipto. Se dice que inicialmente el conflicto se centró en zonas de influencia, pero con el pasar del tiempo se convirtió en una guerra abierta por la reunificación del país. Entonces, inicialmente fue un conflicto por zonas de influencias, zonas influyentes, pongámosle, influyentes, pero con el paso del tiempo se convirtió, vamos acá como un relojito, no, este reloj sí, bueno,
invasivo War se convirtió en una guerra abierta, buscando que la reunificación del país. Listo. Ahora vamos a ver otros puntos importantes que también pasaron en esta dinastía undécima. Tenemos que también, que por acá se los mencioné, creo que fue en el anterior o así, en el lado contrario. Bueno, tenemos a el faraón. El faraón Mentuhotep II. Sí. ¿Quién fue él? Fue una figura clave para la reunificación de Egipto. Entonces, figura clave para la reunificación de Egipto. Vale. ¿Qué hizo él? Conquistó Heracleópolis y derrotó a los gobernantes del norte, unificando su mando en el Alto y Bajo Egipto. Por eso les digo que fue una figura muy importante. Entonces, ¿qué pasó? Conquistó Heracleópolis y unificó Alto y Bajo Egipto. Bajo su mando. Listo. Y adivinen, este evento marcó el final. Primero el final. Marcó el final de que del primer periodo intermedio, que es el que estamos viendo actual, e inició el imperio medio, que es el que vamos a ver en el siguiente episodio o en el siguiente capítulo del antiguo Egipto. Vale, entonces, ya para terminar, un repaso rápido de la dinastía undécima. Se originó en Tebas alrededor de 2130 a.C. Los nomarcas en Tebas pues comenzaron a expandirse sobre más que todo sobre el sur de Egipto. Sí, empezaron a expandir su territorio, su mando. Inicialmente pues las guerras que tenían entre los Heracleópolis, no va a poder pronunciar esa palabra, y los Tebas pues inicialmente era por zonas influyentes. Ya después, con el paso del tiempo, que el relojito quedó mal, por supuesto, vamos a hacer más grande. Con el paso del tiempo pues se convirtió en una guerra abierta con el objetivo de que de la reunificación del país. Vale. Por otra parte, el faraón clave del periodo, Mentuhotep II, que fue la figura clave para la reunificación de Egipto, que fue lo que hizo, conquistó Heracleópolis y unificó el Alto y Bajo Egipto bajo su mando. Y este evento desencadenó marcó el final del primer periodo
el siguiente capítulo. Así que bueno, chicos y chicas, me alegra que si llegaste hasta acá, pues muchas gracias por ver. Y si ya te dormiste, pues ni modo, que sigas durmiendo muy feliz y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la